Continuamos en el grado de Historia en la UNED y estamos hablando sobre preguntas de examen y expansión hacia las preguntas. Hablemos sobre los siglos X y XI, el esplendor andalusí, el califato omeya de Córdoba desde el 929 al 1031. La marina andalusí durante el califato. Durante los primeros años de la presencia musulmana en Hispania, la ampliación y consolidación territorial determinan una actitud ofensiva en la que los gobernadores de esta nueva provincia del califato omeya intentarán controlarla mediante un ejército compuesto por bereberes y árabes en proporciones numéricas desiguales, que el paso del tiempo tenderá a equilibrar. Hay que distinguir en primer lugar entre quienes se incorporan a filas para cumplir con las obligaciones religiosas que impone el Islam de combatir al infiel, es decir, los denominados voluntarios de la fe, los llamados mujahidun, y los que están obligados a prestar servicios militares por el disfrute de una concesión, los yudíes, o por el cobro de una soldada, mercenarios. La primera reforma que experimentó el ejército andalusí fue obra del emir al-Hakam I, 796-822, y se mantuvo esencialmente hasta Almanzor. Integran este ejército una milicia permanente de mercenarios a sueldo bajo el mando de un sahib. Las tropas mercenarias complementan la recluta local, es decir, grupos autóctonos que estaban obligados a participar en las contiendas por el disfrute de impuestos que pagaban los protegidos o los dimíes. Estas últimas se trataban de las tropas sirias, los yudíes, que agrupadas en tribus combaten al mando de sus jefes llegando a cobrar un sueldo con participación esporádica. Participan como milicias locales el resto de la población musulmana, incluidos los nuevos conversos al Islam, los muladíes, a través de un sistema de recluta en sus propios lugares de residencia. Los mercenarios, los yundíes y otros contingentes musulmanes perciben sueldo por el ejercicio de las armas. Los voluntarios de la fe procedentes de las provincias de Al-Ándalus y del norte de África nunca fueron remunerados, pues estaban obligados por convicción moral a acudir a la guerra santa, solo percibían una parte de botín de guerra. Al emir al-Hakam I se debe la creación de una guardia personal que fue conocida con el apelativo de los mudos, porque debido a su condición de extranjeros desconocían la lengua árabe. Eran individuos de origen europeo y africano de condición servil, que con el paso de los años llegaron a alcanzar la condición de libertos. La guardia personal del emir llegó a contar con 3.000 jinetes y 2.000 infantes divididos en pelotones de 100 hombres al frente de un oficial, y todos ellos al mando del conde cristiano Teodulfo, a quien el emir le confirió el mando general. Esta estructura militar respetaba el origen tribal de las unidades o regimientos árabes y se mantuvo hasta finales del siglo X, cuando Almanzor procedió a una nueva reforma tendente a debilitar los vínculos de la tribu y acabar con el excesivo poder que habían alcanzado los esclavones en la ciudad de Córdoba. Para eso ideó y puso en práctica agrupaciones mixtas formadas por individuos de las diferentes tribus árabes y facciones, consiguiendo con ello evitar rápidamente disidencias. La medida estaba encaminada a contener el poder de los árabes y fue acompañada por un importante incremento de las fuerzas mercenarias procedentes del Magreb y de Ifriqiya. Es frecuente, sobre todo a partir del califato, la incorporación al grueso de las milicias de otro tipo de contingentes militares, las denominadas tropas auxiliares, cuya recluta se fundamenta en un pacto. A ello obedece la colaboración de ciertos condes cristianos cuyas huestes se integraron en las milicias de Almanzor que permitieron, por ejemplo, su paso por los condados que controlaban hacia Santiago de Compostela en el 987, a cambio de regalos, pero sin salario. La dirección de este heterogéneo ejército, formado por jinetes y peones, corresponde al soberano y consta de varios cuerpos de 5.000 hombres cada uno, al mando de un comandante en jefe, amir. Cada cuerpo se dividía en 5 regimientos de 1.000 peones mandados por un comandante, el Quaid, y cada contingente de 1.000 se dividía a su vez en 5 grupos de 200 hombres, bajo la dirección de un capitán, el Naqib, que se organizaban en 5 secciones de 40 al mando de un oficial subalterno, Arif, y cada sección a su vez en 5 escuadrones de 8 hombres al mando de un sargento, el Nazir. Y cada unidad tenía su bandera o enseña y todas estas milicias iban acompañadas por un amplio personal de auxilio, médicos, carpinteros, armeros, etc. La expedición por excelencia era la Ceifa,
que tenían lugares en los meses de verano. Las del invierno estaban más condicionadas por circunstancias políticas de urgencia y tenían carácter excepcional. La preparación de las aceifas se iniciaba en el mes de junio y la salida iba precedida de la entrega de banderas en la Mezquita Mayor de Córdoba, a donde regresaban después de la contienda. Fue a partir del reino de Abd-ar-Rahmán II cuando las cosas empezaron a cambiar. La amenaza de los normandos y de los fatimíes movieron al emir a acentuar la vigilancia de las costas y a la construcción de una armada operativa defensivamente. El número de navíos se incrementó en época de Abd-ar-Rahmán III, permitiendo la vigilancia de la costa desde el mar Cantábrico hasta Cataluña y sur de Francia. Sobre el número de barcos que formaban la flota omeya en el siglo X hay disparidad según las fuentes. La más creíble es la de 120 naves. Hablemos de la adopción del título califal por Abd-ar-Rahmán III. Abd-ar-Rahmán III se proclama Amir al-Mu'minin, príncipe de los creyentes, en el año 929. Hecho crucial en su trayectoria como gobernante y en la historia del occidente islámico. Además, asume el título honorífico de Al-Nasir li-Din Ahad, el que obtiene la victoria por la religión de Alá, al cual se había hecho merecedor por su victoria sobre los Banu Afsun. Con la adopción de estos títulos trata de realzar su prestigio personal y autoridad política y religiosa dentro y fuera de las fronteras al-Ándalus, en especial frente al Estado Islámico de Ifriqiya, a cuyo soberano, califa desde el 909, le disputa la hegemonía en el norte de África. Con ello también se sintió autorizado a volver a acuñar moneda en la capital de al-Ándalus, que por primera vez será de oro, todo lo cual contribuye a magnificar su figura cada vez más arrogante y lejana. Ese reconocimiento no será total en ese momento, ya que extensas áreas del país aún se le niega obediencia, tal y como sucede en Badajoz, Béjar, Toledo, Valencia y Zaragoza. Hablemos de la dinastía amirí, los sucesores de Almanzor. A su muerte en el 1002, Almanzor dejó a su hijo predilecto, Abd al-Malik, un estado asentado sobre sus bases endebles cimentadas en su prestigio personal, una herencia corrupta que muy pronto pasaría factura a sus sucesores. Durante su mandato, Abd al-Malik siguió manteniendo los mismos objetivos que su padre, continuando con la misma línea de actuación que tan provechosa resultó a su progenitor: aceifas contra los cristianos, arbitraje en cuestiones internas y férreo marcaje a los omeyas. Emprendió 7 campañas. La primera contra el país de los francos, en el 1003. La segunda contra los condes de Saldaña y Carrión, en concreto contra la ciudad de Zamora. En el 1006 se dirigió hacia el Alto Aragón, pero su aceifa más gloriosa fue aquella en la que recibió el nombre honorífico de Al-Muzaffar, el victorioso, contra el conde de Castilla y sus aliados, con los que se enfrenta en Clunia. En el 1007 realizó una campaña contra el castillo de San Martín y las siguientes incursiones hasta su muerte tuvieron objetivos castellanos. Durante su breve etapa de gobierno se armó una nueva conspiración contra los amiríes protagonizada por un nieto de Abd-ar-Rahmán III, que acabó con la muerte de los implicados. Cuando fallece en el 1008, el edificio amirí se resquebrajaba. Su sucesor, Abd-ar-Rahmán Sanchuelo Ayib, desde el momento de la sucesión, se atrevió a reemplazar la dinastía omeya por los amirí en el trono de los califas, aludiendo al parentesco materno que le unía con el califa, y consiguió de éste que le nombrase sucesor del monarca y que recibiese el título oficial de heredero del califato de los musulmanes, lo que causó gran indignación en Córdoba, cada vez más impopular. Mientras encabezaba una ceifa contra Castilla, estalló una revuelta en Córdoba en febrero del 1009, por la que se nombró a un bisnieto de Abd-ar-Rahmán III soberano legítimo, tomando el sobrenombre de Al-Majid, el bien guiado, reemplazando de este modo al amirí en el poder. Hagamos el desarrollo sobre la política exterior de Al-Jajjaj II. El califato de Al-Jajjaj II, desde el 961 al 976. Del reinado de Al-Jajjaj II, las fuentes proporcionan escasa información. Los cronistas se centran en la política norteafricana y en las construcciones realizadas en la mezquita de Córdoba. Este periodo se caracteriza por disfrutar de una paz general y por el mantenimiento de la línea política iniciada por su antecesor. Su gobierno tiene un carácter menos personalista, procurando delegar el poder en personas de confianza, y la dirección del ejército, el general Ghalib ben Abd-ar-Rahmán, la administración del Estado, en Jafar ben Uttar,
y los sectores fronterizos son los poderes locales. Su acción política fue más tolerante sin dar por ello muestras de debilidad. Al-Hakam II y los reinos cristianos. Desarrollo. Al-Hakam II inicia su reinado tomando el título de Al-Mustati Billah, el que busca la ayuda victoriosa de Alá. Nada más acceder al califato, intenta resolver la cuestión del incumplimiento del acuerdo establecido entre su padre y los reinos cristianos, pues Sancho I se niega a entregar las 10 fortalezas prometidas. Además, doña Urraca, hija del rey navarro, libera a Fernán González, conde castellano, y huye con él a Burgos, dedicándose el conde a saquear los territorios limítrofes a los musulmanes. Todo ello provoca la ruptura del acuerdo y el inicio de hostilidades. Ordoño IV, que había huido de Burgos tras la llegada de Urraca y Fernán, se traslada a Medinaceli y después a Córdoba, donde es recibido por Al-Hakam II en el año 962, quien decide ayudarle militarmente a recuperar el Reino de León. A cambio, Ordoño IV se compromete a mantener en lo sucesivo la paz con los andalusíes, a no aliarse con el conde castellano contra los musulmanes y a abstenerse a tomar decisiones de relevancia sin haber consultado al juez mozárabe de Córdoba, al obispo de esta ciudad y al metropolitano de Sevilla. Pero el acuerdo no llegó a cumplirse, porque Sancho I envía una embajada a Córdoba para reconocer la autoridad del califa y asegurar el cumplimiento del pacto original, por lo que Al-Hakam II anula su compromiso con Ordoño IV. Pero más adelante, de nuevo Sancho I se retracta de sus promesas al califa y se alía con el conde de Castilla, el rey de Navarra y los condes de Barcelona, formando un frente común contra el soberano omeya. Llegados a este punto, Al-Hakam II lanza una ofensiva en el 963 contra la alianza cristiana, de la que sale victorioso. La superioridad militar del califa es evidente. Los cristianos pierden San Esteban de Gomaz y Calahorra, entre otras plazas, y los musulmanes fortificaron algunas de ellas. A los reyes cristianos solo les queda volver a pedir el restablecimiento de treguas. Además, la muerte inesperada de Sancho I trae un nuevo periodo de incertidumbre a su reino. Años más tarde, en 970, fallece el rey de Pamplona, García Sánchez, y el conde castellano. Sus respectivos hijos, Sancho Garcés, Abarca y García Fernández, atacan la autoridad del califato, pero su poder es incontestable y de nuevo tienen que solicitar la paz. Esta paz se rompe en el 974 porque el conde castellano, aprovechando que el grueso del ejército califal está combatiendo en el norte de África, busca la alianza de leoneses y navarros y emprende en el 975 el asedio del castillo de Gorma, que se saldará de nuevo con la derrota de los cristianos. La paz se restablece y se prolonga durante el 976. Desarrollemos sobre el Magreb. El dominio político de los omeyas en el Magreb decrece en los últimos años de Abd-ar-Rahmán III debido a las victoriosas campañas del general Fatimí Chabá contra los bereberes zanatas, tradicionales aliados de Córdoba, aunque la soberanía omeya se mantenía todavía sobre Ceuta y Tánger. Para contrarrestar el avance fatimí, el nuevo califa se limitaba a seguir la política de su antecesor, manteniendo relaciones diplomáticas con jefes de tribus, cuya obediencia se atrae o asegura mediante la entrega de regalos y cuantiosas sumas de dinero, alimentando su oposición a los bereberes aliados de los fatimíes y consolidando la lealtad de la población ceutí, eximiéndole del pago de impuestos. Además, refuerza la flota andalusí y fortifica la costa de Almería. Los fatimíes se trasladan a Egipto, modificándose sustancialmente la situación en el Magreb. Todo se complica al rebelarse el príncipe Isidri al-Hassan ben Wenud contra la autoridad omeya de algunas ciudades de la zona, como Tánger, Tetuán. Al-Hakam II no está dispuesto a tolerar la insumisión y envía a Ceuta, en el 972, al general Muhammad ben Qasim y ordena la movilización de las fuerzas de Sevilla y Almería. En un principio se recuperan algunas ciudades, pero la derrota de Maharán lo decide a enviar al general Galí con un importante ejército y grandes cantidades de dinero. Ambos factores, unidos al talento de Galí y a la ayuda de los contingentes indígenas, bastaron para reducir poco a poco la resistencia del príncipe Isidri. La estancia del ejército de ocupación resultaba muy onerosa para el Estado, lo que, unido a la necesidad del mismo en la península para mantener la estabilidad de las fronteras, deciden Al-Hakam a ordenar su regreso, sustituyéndolo por tropas reclutadas en el Magreb. Ampliemos sobre la administración central del califato y los funcionarios esclavos, el Estado y la administración en Al-Ándalus durante el califato.
La administración central y provincial. De la administración central. El soberano de Al-Ándalus era el centro de toda la estructura del gobierno, y en él residía la plenitud del poder político, cabeza del Estado y del gobierno, jefe de la administración y del ejército, juez supremo y la única autoridad, la cual delegaba parcialmente en una serie de altos funcionarios. La organización político-administrativa de Al-Ándalus se basaba en una rígida centralización de todos los servicios de la administración pública. La administración del Estado quedó estructurada en 3 servicios: la Casa Real, el Divan Kharjiz, la Secretaría General o Cancillería, el Kitaba, y la Hacienda, el Divan Jiyaba. Para atender las funciones administrativas y demás servicios, tantos emires como califas contaron con la ayuda de consejeros, en particular con una especie de ministro llamado visir, el basir. Era una figura importada por los omeyas de Siria y transformada posteriormente por los abasíes. Su elección y permanencia dependía exclusivamente del monarca y solían pertenecer a la aristocracia árabe. En el Califato de Córdoba los cargos se ordenaban de acuerdo a una fuerte jerarquía de magistraturas a cuya cabeza estaba un primer ministro, el hají, que era escogido de entre los visires. Entre sus funciones estaba el sustituir al soberano en sus tareas temporales. Era un puesto de mucho prestigio social y gran poder político. El número de visires no fue nunca estable. Al principio solo hubo un visir, pero ante la multiplicidad de funciones, en época de Al-Rahman III, se crearon 4 departamentos, al frente de los cuales había un director general con rango de visir y cada uno con una función específica, que sería la del examen de la correspondencia proveniente de las provincias, el examen de las cartas que procedían de las marcas fronterizas, la ejecución de los derechos reales y la instrucción de las demandas que llegaban a la corte. También había una secretaría propia del soberano donde los escribanos daban forma a las órdenes reales de acuerdo a una serie de formularios. De la administración provincial, diremos que a partir de la conquista del territorio peninsular, Al-Ándalus quedó dividida en 3 grandes regiones con sus respectivas coras, tierras del oeste, del centro y del este. Al frente de cada una se hallaba un valí o gobernador. Esta división tenía como base la ya existente y debía corresponderse con las diócesis cristianas de la época visigoda. Junto a las coras se encontraban las marcas de frontera en la que residía un jefe militar o caid. Hubo 3 marcas. La marca inferior, con capital en Mérida, la marca media, con capital en Toledo y posteriormente en Medinaceli, y la marca superior, con capital en Zaragoza. Ampliemos el documento sobre las relaciones de Almanzor con los estados cristianos peninsulares. Almanzor centró su interés en Tierras de León, el principal objetivo de los musulmanes. La marca hispánica era el segundo frente abierto, dada la intromisión de los francos en los asuntos andalusíes. El reino de Pamplona se estaba consolidando como el segundo estado norteño en importancia. El ejército califal se componía esencialmente de jinetes e infantes y contaba con una armada para defender las costas. La defensa y seguridad de Al-Ándalus dependía de la eficacia de estas tropas, por lo que durante los años la paz se completaron los reclutas tradicionales con unidades de mercenarios de origen norteafricano, esencialmente bereberes, pero también cristianos. En los territorios del noroeste peninsular, la guerra civil entre Ramiro III y Bermudo II sacudió León entre el 982 y el 85. Los contendientes buscaron apoyo en Córdoba, obteniéndolo Bermudo. Una vez rey, provoca las iras de Almanzor, quien se servirá de los adversarios de Bermudo, los Benigómez, en sus racias contra León. Navarra optó por mantener una relación de amistad con Ibn Abu Amir, reforzada por lazos de parentesco con el matrimonio de una hija del rey de Pamplona con Almanzor. Y ampliando el documento sobre las campañas contra el Reino de León, diremos que debilitar el Reino de León fue uno de los objetivos de Almanzor durante su vida. Atacó sus ciudades más relevantes, León, Astorga, Compostela, y desarticuló los principales enclaves fronterizos del Duero, Toro y Zamora. Y los avances leoneses obtenidos tras la batalla de Simancas se perdieron. Y sobre las campañas contra el reino de Navarra, diremos que el matrimonio entre Almanzor y Abda, la hija de Sancho Garcés, señor de Pamplona, probablemente selló un pacto de no agresión muy conveniente para este reino. El acuerdo se rompió hacia el 990, pues en esas fechas se realizaron empresas sumamente predativas por parte de Almanzor que forzaron al monarca cristiano a pedir la paz. Siendo García Sánchez el nuevo monarca, se niega a pagar el tributo, lo que supone nuevas algazuas. En el 999, Almanzor ataca Pamplona y Aragón, ocupando la zona sur de los condados pirenaicos como respuesta al rey navarro. La participación de Navarra en Cervera supuso un duro castigo para el reino, que Almanzor conquistó su capital en el año 1000.
Y por último, desarrollando sobre las campañas contra la marca hispánica, diremos que en el 985 Ibn Abu Amir coordina personalmente un ataque combinado por tierra y mar que culmina con la toma de Barcelona, que tuvo un devastador efecto psicológico y se obtuvieron un importante botín y numerosos esclavos. Las tierras catalanas no volvieron a alzarse contra Almanzor. Asturias, Cantabria y las Vascongadas marítimas nunca fueron alcanzadas por las campañas de Al-Aziz Emir. Por el contrario, el Reino de León fue el más castigado. A lo largo de su vida, Almanzor completó con éxito su programa, pues fue el único capaz de someter y humillar a los enemigos del Islam, de retomar a los musulmanes al esplendor de los siglos pasados con destrucciones programadas para extender el terror, matanzas selectivas, consecución de botín para satisfacer a los cordobeses y a los aliados bereberes y cristianos, además de prisioneros, rehenes, en pago de una paz forzada.